¿Y si lo que te incomoda en este momento no fuera un problema, sino la señal de que tu alma está rompiendo viejas cadenas? El despertar espiritual no siempre es luz y calma. Trae síntomas ocultos que incomodan y sacuden cada área de tu vida. Lo que parece confusión, insomnio o soledad, en realidad son pasos que tu conciencia da para transformarse. Y hoy voy a revelarte los síntomas y te voy a decir cuál es el siguiente paso para no quedarte atrapado en el proceso. Cuando comienza el despertar espiritual, no empieza con luces brillando o ángeles cantando o milagros instantáneos. Comienza con dolor, confusión, miedo. Y lo sé porque yo mismo lo viví. Recuerdo mis primeras experiencias, un cansancio que no tenía explicación, noches enteras sin poder dormir y una sensación rara que me hacía sentir que estaba fuera de lugar en el mundo. Era como si todo lo que antes me hacía sentido, de pronto hubiera perdido su color. Y entonces apareció ese miedo. Me estaré volviendo loco. Y aquí es donde está el primer error. Muchos creen que algo está mal con ellos, que están enfermos o que su mente se está quebrando. Pero lo que en realidad sucede es que la conciencia está tratando de expandirse más allá de los límites de la vida normal. Imagínate que llevaste toda una vida con una misión lineal, cómoda, donde todo parecía estar en control. Y de repente empiezas a sentir cosas que no le hallas el sentido. No las entiendes. Emociones que te desbordan. Y un cansancio que los médicos no pueden explicar. Esa incomprensión duele. Porque además el entorno no ayuda. La familia, los amigos, hasta la pareja pueden decirte: estás exagerando. Seguro es estrés. No pienses tanto. Y esa frase solo profundiza en el sentimiento de soledad. Una paciente que tenía en una sesión de canalización espiritual me decía llorando: siento que ya no encajo en ninguna parte, Gonzalo. Ni con mi familia, ni con mis amigos, ni siquiera conmigo misma. Y lo que descubrimos juntos es que no estaba rota, estaba despertando. Ese vacío que sentía era la preparación para que algo nuevo naciera en su interior. Pero así es el inicio del despertar. Se siente como si toda tu vida se estuviera desmoronando. Pero en realidad es solo la piel vieja que se está desprendiendo para dejar ver una nueva versión de ti. Y aquí viene lo más loco. Lo que sientes como un problema, en realidad es la confirmación de que tu alma está lista para el siguiente nivel. Y si el inicio del despertar se siente como un caos, los síntomas emocionales son la primera puerta de entrada a esta transformación. Y lo más impactante es que casi nadie te habla de ellos, porque cuando tu conciencia se expande, tu sistema emocional comienza a reacomodarse. Y eso se traduce en reacciones inesperadas, altibajos, emociones que parecen venir de la nada. Así que el primer síntoma emocional oculto: ansiedad sin razón aparente. No es la ansiedad que surge por un examen, una deuda o una situación concreta. Es esa ansiedad que aparece cuando todo parece estar bien, pero por dentro algo te dice que no está todo en orden. Una paciente en sesión me confesó: Gonzalo, tengo miedo todo el tiempo, pero no sé de qué. Es como si algo estuviera por pasar y no pudiera evitarlo. Y al canalizar descubrimos que no era un miedo al futuro, sino la vibración de su alma empujándola a salir de la vieja vida que ya no la contenía. Su ansiedad no era el enemigo, era su aviso de que estaba lista para el cambio. Y esta es una de las cosas más locas que vas a escuchar. La ansiedad puede ser un síntoma de que tu alma está cansada de lo pequeño y quiere algo más grande. Segundo síntoma emocional oculto: la hipersensibilidad. De pronto lloras con una película que antes no te hacía nada. Te enojas con situaciones que antes tolerabas. O sientes que la energía de una persona te altera sin que haya dicho una palabra. Ese aumento de la sensibilidad no es debilidad, es expansión. Tu campo emocional se vuelve más fino porque tu percepción comienza a captar lo que antes estaba oculto. Recuerdo un hombre que me dijo: Gonzalo, siento que ahora todo me afecta. Las discusiones, los noticieros, hasta los lugares con mucha gente. Me siento débil. Pero al explorar, comprendió que esa debilidad era en realidad su conciencia entrenándolo para reconocer energías sutiles. Lo que sientes como fragilidad en realidad es el músculo de tu intuición fortaleciéndose. Y tercer síntoma emocional oculto: la sensación de vacío interno. Es ese hueco en el pecho que no se llena con nada, ni con logros, ni con relaciones, ni con distracciones. Una especie de no sé qué hago aquí. Y aunque suena doloroso, es uno de los síntomas más reveladores, porque el vacío no significa que algo falta, significa que lo viejo ya no funciona y lo nuevo aún no ha nacido. Una mujer en terapia me dijo: me siento como si todo lo que construí ya no tuviera valor, Gonzalo. Mi carrera, mis amistades, mi rutina, nada me hace sentido. Y lo que descubrimos es que ese vacío era el espacio necesario para que su verdadera misión espiritual pudiera manifestarse. El vacío no es un castigo,
en la incubadora de tu nueva versión. Y en ese punto, muchos sienten miedo de estar perdiendo el control. Y es normal. Nadie nos enseña que la confusión y el desorden emocional son parte del proceso espiritual. Pero aquí está la verdad incómoda. Si tus emociones están en caos, es porque tu conciencia está en construcción. Y cuando hablamos de despertar espiritual, muchos creen que todo ocurre en lo invisible, en lo intangible. Pero la verdad es que el cuerpo es el primer escenario del despertar. Y los síntomas físicos, aunque son algo desconcertantes, son las señales más claras de que tu energía está cambiando. Así que el primer síntoma físico oculto, insomnio y despertarse a las 3 de la mañana. Si de pronto empiezas a despertarte sin razón, especialmente entre las 2 y las 4 de la mañana, no es casualidad. Ese es el horario en que entre el velo, entre las dimensiones, se vuelve más delgado. Tu conciencia, aunque no la entiendas, está activa en otro plano. Yo recuerdo a un paciente que me contó: Gonzalo, despierto todas las noches a la misma hora y siento como si alguien estuviera conmigo. No me da miedo, pero tampoco sé qué significa. Y al canalizar descubrimos que era su alma entrando en un estado de alineación, preparándolo para recibir una guía espiritual. No era insomnio, era un ajuste energético. Despertarse a las 3 de la mañana no es casualidad. Es tu conciencia respondiendo a un llamado invisible. Segundo síntoma físico oculto: mareos y cansancio extremo sin explicación médica. Cuando la energía se mueve dentro de ti, el cuerpo reacciona como si estuviera desajustado. Es como cuando actualizas un software en tu computadora. Por un momento todo se ralentiza hasta que la actualización se termine. Una mujer me decía: he ido a todos los médicos, Gonzalo, y todos me dicen que estoy bien, pero sigo agotada. Me siento como si cargara un peso invisible. Y al trabajar con ella, vimos que no era una enfermedad, sino su campo energético liberando memorias antiguas. Su cuerpo estaba pidiendo descanso porque estaba procesando una transformación interna enorme. Y ese cansancio extremo no siempre significa que esté mal, puede ser que esté despertando. Y tercer síntoma físico oculto: cambios en la alimentación. De pronto, deja de tolerar comidas que antes amabas o empiezas a sentir atracción por alimentos que jamás te habían gustado. Y esto ocurre porque tu cuerpo se está alineando con una frecuencia distinta y lo que vibra abajo ya no lo soporta. Un hombre de consulta me dijo: antes amaba la carne, Gonzalo, y ahora me da repulsión. Me siento raro, como si mi cuerpo estuviera cambiando solo. Y lo que comprendió era que no era un capricho. Su organismo estaba pidiendo más ligereza para sostener una nueva vibración. Tu cuerpo nunca miente. Cuando cambia tu conciencia, hasta tu forma de alimentarte se transforma. Y hasta aquí hemos visto lo emocional y lo físico. Pero lo más impactante ocurre en el plano espiritual. Y es cuando empiezas a vivir cosas que desafían la lógica. Y te preguntas: ¿será real lo que estoy experimentando o me lo estoy imaginando? Y la respuesta es clara: sí es real y es parte de tu despertar. Así que primer síntoma espiritual oculto: sueños vívidos y reveladores. De repente los sueños dejan de ser confusos y comienzan a tener una fuerza que no puedes ignorar. Colores más intensos, mensajes claros, encuentros con personas que ya no están vivas o símbolos que se repiten una y otra vez. Recuerdo una paciente que me decía: soñé con mi abuela fallecida, Gonzalo, y me dio un consejo que justo necesitaba para mi vida actual. Me desperté llorando, pero también con paz. Y al explorar esto en canalización descubrimos que no fue un simple sueño, fue un encuentro real en otro plano. Su alma estaba usando un encuentro onírico como puente de comunicación. Y de hecho me recordó una experiencia que pasé yo también. Había aparecido en un panteón y mucha de la gente que estaban en ese panteón tenían una estructura, una piel diferente, pálida, y las veía perdidas. Y yo decía: ¿qué hago acá? ¿Cómo salgo de aquí, no? ¿Por qué me metí en este sueño? Y paseando por ese lugar que era casi un patio de algún lugar, me di cuenta que había una escalera hacia abajo, como un camino escondido entre ese panteón lleno de enredaderas. Y decía: la única forma de salir de este panteón es pasando por toda esa enredadera llena de espinas. Y al final había una puerta, se podía lograr ver una puerta. Y me acuerdo que bajo por esa enredadera y paso y siento las espinas, pero no me hacen daño. Eso es lo más raro. Y llego a la puerta y empujo la puerta, la abro y me doy cuenta que estoy en una fiesta. Pero no cualquier fiesta, una fiesta antigua, una fiesta, no sé cómo podría decírtelo, como esa época donde uno tenía como esos cigarros largos, una cosa así. Todos vestidos como ese tipo de moda. Podía sentir la música. Y decía: ¿qué estoy haciendo aquí? Me cuestionaba dentro del sueño. Y de eso me encuentro con mi abuelita, mi abuela paterna. Y me decía: Gonzalo. Y le digo: abuelita, le digo. Y mi abuelita falleció cuando yo tenía 10 años de edad. Y ella me dice: Gonzalo, y me abraza. Y yo siento la energía de ella. Y al abrazarme, yo tenía solamente el recuerdo de verla grande, no ahora en casi la misma altura. Y cuando me abraza, digo: ¡ay, qué rico verte, Gonzalo! Me dice: pero tú no deberías estar aquí, déjame llevarte de vuelta.
Y yo por dentro decía, es que no sé por qué estoy aquí. Y me lleva por un lugar, por una escalera, donde antes de subir por esa escalera, ella pesca una vasija con frutas. Me dice, espérame un poco, déjame dejar esto acá como ofrenda. Y decía, ¿qué es esto? Y deja eso ahí en la escalera, me toma de la mano y empiezo a subir por esa escalera. Y me dice, ya listo, mijito, te dejo aquí, que te vaya bien, me dice. Y sigo subiendo, y de ese momento despierto. Ese fue para mí un sueño revelador también. Y no todos los sueños son sueños. Algunos son recordatorios de tu alma. Segundo síntoma espiritual oculto, ver números espejo. Ya recuerdan el video anterior, donde hablo de los números espejo. El 1111, el 2222, el 3333 aparecen en el reloj, en las placas de los autos, en los recibos. Y aunque muchos lo descarten con facilidad, cuando estás en ese despertar, estas sincronías se vuelven imposibles de ignorar. Un hombre me dijo, Gonza, veo 1111 casi todos los días. Y al principio pensé que era coincidencia, pero ahora siento que es un mensaje. Y tenía razón. Los números espejos son como un lenguaje que el universo usa para confirmar que estás en el camino correcto. Y cuando el universo te repite un número, no está jugando contigo, te está hablando. Y tercer síntoma espiritual oculto, sentir presencias o energías. Es esa sensación de que alguien está contigo, aunque estés solo o sola. O esa vibración extraña en la habitación, como si el aire se volviera más denso o más liviano de pronto. Aún recuerdo a esa persona que me dijo, apago la luz y siento como si alguien estuviera a mi lado. No me da miedo, pero sí me desconcierta, Gonzalo. Y al canalizar vimos que no eran sombras ni fantasmas, sino su propio campo espiritual expandiéndose y comenzando a percibir planos que antes no captaba. Cuando tu piel se eriza sin razón, tal vez no sea miedo, sino tu alma diciéndote, aquí hay más de lo que ves. Me faltaba uno, el cuarto síntoma espiritual oculto. La sensación de no encajar en esta realidad. De repente sientes que las conversaciones triviales, superficiales, no te llenan, que los lugares donde solías divertirte ya no tienen sentido, que el ruido del mundo ya es demasiado para ti. Y una chica me dijo, ya no disfruto las mismas cosas. Mis amigas piensan que me volví aburrida, Gonzalo, pero yo siento que necesito otra cosa, algo más profundo. Y esa desconexión no era depresión, sino una señal de que su conciencia estaba vibrando en una frecuencia más alta. Y cuando sientes que ya no encajas, en realidad es que estás recordando quién eres. Y todos estos síntomas espirituales son desconcertantes al inicio, pero forman parte de la misma verdad. Tu conciencia se está expandiendo y ya no cabe en el molde antiguo. Y hasta ahora hemos recorrido lo emocional, lo físico y lo espiritual. Y sé que mientras escuchabas, seguramente reconociste más de un síntoma en tu vida, ¿cierto? Y aquí quiero detenerme un momento y preguntarte directamente, ¿cuál de estos síntomas ya estás viviendo tú? Quiero que me lo dejes en los comentarios, porque al compartirlo no solo te liberas, también ayudas a otros a que también se den cuenta de que no están solos en este proceso. Créeme, tu experiencia puede ser la confirmación que alguien necesita escuchar hoy, porque lo que viene ahora es aún más revelador. Vamos a hablar de lo que realmente significa todo esto y cuál es el siguiente paso que el universo te está pidiendo dar. Y aquí es donde muchas personas se pierden. Pero si entiendes esto, tu despertar jamás volverá a asustarte. Así que llegados a este punto, la pregunta ya no es ¿qué me está pasando? Sino ¿qué hago con todo esto? ¿Cierto? Porque de nada sirve reconocer los síntomas si no sabes a dónde dirigirlos. Y aquí está la clave. El siguiente paso no es huir, no es tapar lo que sientes, no es volver a la vieja versión de ti, que ya no existe por lo demás. El siguiente paso es aceptar. ¿Aceptar qué? 1. Aceptar el proceso. Aceptar no significa resignarse, significa reconocer que lo que está viviendo tiene un propósito mayor. Cuando yo pasé por mis primeros síntomas, lo que más sufría era la resistencia. Me decía a mí mismo, esto no debería estar pasando, necesito volver a mi normalidad. Hasta que comprendí algo poderoso, no hay regreso. El despertar es como un parto. Una vez que empieza, el camino es hacia adelante. Y el sufrimiento no viene de lo que sientes, viene de tu resistencia a aceptarlo. 2. Confiar en tu intuición. Este es el momento de comenzar a escuchar esa voz interna que siempre estuvo, pero que ahora se vuelve más fuerte. Esas corazonadas, ese presentimiento, esa voz que te dice, no vayas por ahí o da ese paso. Y lo revelador es que entre más lo escuchas, más claro se vuelve el camino. Una paciente me dijo, siempre pensé que la intuición eran tonterías, pero ahora me doy cuenta de que cuando no la escucho, todo sale mal. Y ese es el cambio. De la mente al corazón, de la duda a la certeza interna. Tu intuición no es imaginación, es tu alma dándote instrucciones. 3. Abrirte a prácticas espirituales, porque el despertar no se sostiene solo con entenderlo. Necesitas integrarlo a tu vida. Y ahí entras en las prácticas.
Meditación, respiración consciente, escribir lo que sientes, canalización, conexión con la naturaleza. Y no se trata de hacerlas todas a la vez, sino de encontrar lo que resuene contigo y volver en la parte de tu día. Una mujer en terapia me dijo: desde que empecé a meditar 10 minutos al día, ya no siento que el caos me controle, Gonzalo. Es como si algo dentro de mí me recordara que todo está bien. Y eso es lo que hacen las prácticas. Te anclan a una nueva conciencia. Y 4, tengo que agregar mi experiencia personal. Porque yo también tuve miedo. Hubo noches en que me despertaba sin saber qué estaba pasando. Días que mi cuerpo no respondía. Y momentos en que también pensé que había perdido la razón. Pero descubrí que cada síntoma es una invitación. Cuando acepté, no me rendí y decidí confiar. Y al confiar, todo cambió. Y no desaparecieron los síntomas de un día para otro. ¿Para qué les voy a mentir? Pero dejaron de darme miedo. Porque entendí que eran señales, no castigos. De aquí viene lo más revelador. Cuando aceptas, confías y te abres, lo que antes te parecía una carga se convierte en tu mayor poder. Y hasta ahora hemos hablado de los síntomas y el siguiente paso. Pero hay algo que debo advertirte. Y escúchame bien, aquí es donde la mayoría se equivoca. Advertencia 1. No todo es espiritual. Primero, descarta lo físico, porque muchas personas al escuchar del despertar espiritual caen en un error peligroso. Creer que todo lo que sienten es energético. Si tienes síntomas que persisten, siempre es importante consultar al médico, porque el despertar no está peleado con la salud física. El error está en usar la espiritualidad para negar la realidad, y lo correcto es usarla para ampliarla. Todavía me acuerdo de una paciente que llegó después de una visita con 3 doctores, me dijo. Todos le dijeron: no tienes nada. Sin embargo, seguía agotada y confundida. Y ahí en sesión descubrimos que no era una enfermedad, sino un despertar. La espiritualidad nunca reemplaza la salud, la complementa. Advertencia 2. No confundas despertar con debilidad. El cansancio, la hipersensibilidad o la incomodidad no significa que seas débil, ya te lo había dicho. Significan que estás atravesando un proceso de transformación. Piensa en una serpiente mudándose de piel. Parece vulnerable, pero en realidad se está preparando para crecer. Un hombre me decía: Gonzalo, siento que me estoy rompiendo. Y yo le respondí: no te estás rompiendo, te estás abriendo. Lo que te interpretas como quiebre, en realidad es expansión. Y advertencia número 3. No te quedes atrapado en el miedo. El despertar tiene etapas oscuras, ya lo sabemos. Todos los que estamos pasando por esto. Lo que muchos llaman la noche más oscura del alma. Si te quedas ahí, creyendo que todo es confusión, corres el riesgo de detener tu proceso. Por eso es vital reconocer que cada síntoma tiene un sentido y que el miedo solo es un guardián de esa puerta. Una mujer en terapia me dijo: tengo miedo de no volver a ser la misma, Gonzalo. Y le respondí: exacto, porque nunca serás la misma. Y eso es lo mejor que puede pasarte. El miedo no es el final del cambio, es la prueba de que llegaste ya a esa puerta. Y lo que quiero que entiendas con todo esto es que el despertar espiritual no es un error, es una transición. Y como toda transición, es incómoda, pero también inevitable. Así que después de todo lo que hemos visto, quiero que te lleves algo muy claro. Lo que estás viviendo no es el fin, es el inicio. Ese miedo que te paraliza, ese cansancio que no entiendes, esa incomodidad de ya no encajar, no son señales de que algo está mal contigo. Son la confirmación de que estás atravesando la puerta hacia una versión más grande que ti mismo. Y aquí está la verdad reveladora. Nadie despierta sin atravesar síntomas. Nadie despierta sin sentir que pierde algo. Nadie despierta sin confundirse. Y si hoy estás viendo esto, no es porque estés roto o rota, es porque tu conciencia ya no puede quedarse en lo pequeño. Así que quiero que te quedes con la esperanza, porque todo lo que ahora parece caos, pronto se convertirá en claridad. Quiero que te quedes con motivación, porque cada síntoma que experimentas es un entrenamiento de tu propia alma. Y quiero que te quedes con certeza, porque no estás solo o sola en esto. Ve todos los comentarios que van a hacer y te vas a dar cuenta. Yo también lo viví. Y miles alrededor del mundo lo están viviendo en este preciso momento. Somos parte de una ola, una conciencia colectiva que está expandiéndose. Y si todo esto te asustó, ¿no crees que justamente todo lo que estás viviendo es lo que viniste a vivir para recordar quién eres? Porque después de reconocer todo lo que pasa dentro de ti, llega el momento de reconocer también lo que el universo ya puso afuera. Y créeme, no querrás perderte esa revelación. Y por eso creé este video, para que descubras si las señales ya aparecieron frente a ti y no las viste. Nos vemos ahí.